El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, jueves 23 de mayo del año 2024. Bueno, el día de hoy no hemos hecho programa porque no estoy bien de salud. Creo, no sé si es gripe o alergia, en ello estamos, pero nada que impida que mañana estemos en el programa. Tenemos para dejarles a ustedes la entrevista que le hicimos al doctor Germán Chunca Gutiérrez, que es parte de ese colectivo de gente que tiene ganas de hacer unidad política, y entonces hay que darle la importancia que merecen, porque puede ser una buena salida para el país que está reventado de verdad, y eso lo vamos a hablar mañana. Pero hablando de mañana y de lo reventado que está el país, en el bloque 2, después de Chunca Gutiérrez, vamos a repetir el programa de ayer por la mañana sobre los avasallamientos, que es un tema que no para, pero esto es más peligroso todavía porque definitivamente el gobierno los apoya. El bloque 3 hablamos con Fernando Asturizaga, el doctor abogado, que es asesor de los la gente del agro, ya sea un tiempo lo buscan los agropecuarios, otra vez se lo buscan solamente los agrícolas, pero el tema es que Fernando Asturizaga es un experto y nos va a ayudar a entender, y sobre todo, más que entender, a saber qué es lo que nos espera si no lo hacemos como se debe. Y el bloque 4 ayer, yo quiero que veamos este ejemplo a imitar, que es la defensa de los tarijeños a Tariquía. Es fantástico lo que están haciendo y es fantástico lo que han logrado. No es que uno se oponga al desarrollo, es que el agua es más importante que el petróleo. Y tras de eso van a defenderse. El agua te va a salvar a las futuras generaciones sin petróleo, pero además se puede buscar en otro lado. Lo que no puedes hacer es horadar ahí, es como que nosotros permitamos, como decimos en el programa, que nuestros acuíferos que están ahí en el Uruguay, que van hasta la provincia Sara, terminen destruyendo absolutamente todo lo que hay de abajo. Así que creo que van a ser buenos programas. Los dejamos con eso. Esperamos estar mañana. Gracias. Hasta mañana. El día de ayer se ha producido algo muy importante porque nos hemos reunido varios precandidatos, pero también dirigentes políticos e intelectuales, que lo que pretenden es básicamente dar una respuesta a lo que está sucediendo el día de hoy en Bolivia. Debemos reconocer que el Estado plurinacional está en una situación terminal, su crisis es inocultable y no es posible reproducir lo que hasta el día de hoy ha venido ofreciendo y produciendo para los bolivianos. Como lo señalaban nuestros precandidatos, está destruida la economía, la institucional ha sido devastada, el patrimonio de los bolivianos ha sido hipotecado. Chunca Gutiérrez,
Buenos días. Gracias No, Carlos, gracias con por gusto. respondernos. No, Yuka, por el contrario, las gracias a ti, estamos a tus enteras órdenes. ¿el país está hecho bolsa? Sí. Mira, hemos llegado, Carlos, a un punto tal en el que el derrumbe del Estado plurinacional, el derrumbe de su modelo de sociedad, de poder político, ha depredado de tal manera a Bolivia que el día de hoy lo que quedan básicamente son escombros. Han destruido la economía. Mira tú en qué ha quedado la pobre institucionalidad, que el día de hoy, Carlos, no está nada en pie. No está nada en pie, no funciona el legislativo, no funciona el judicial, el órgano ejecutivo es una oficina del terrorismo de Estado, el defensor del pueblo es una tristeza, la procuraduría, impuestos internos, en fin, todo lo que tú veas ha quebrado, ha fracasado, pero a ello hay que agregar estas vinculaciones del Estado con actividades delincuenciales, Carlos, ya no solamente con el narcotráfico, sino con un escenario global en el cual se articulan acciones delincuenciales que ponen al servicio de esa delincuencia al Estado en su conjunto. El mejor ejemplo, para decirlo entre comillas, porque es dramático, es el caso, por decir algo, del Ecuador. Entonces, Bolivia está de esta forma, se ha corrompido la justicia hasta los tuétanos. ¿Y cuál es el único propósito? Que el MAS se prorrogue en el poder de manera indefinida, porque aquí lo que están en juego no son las ideas, no son las propuestas, no son las ideologías, sino el botín del Estado, que es lo único que interesa a cualquiera de las fracciones del MAS. En el populismo del siglo XXI, la crisis es la forma de vivir para seguir aprovechando el poder para unos cuantos. Hay una ruptura total de la institucionalidad republicana y entre esta ha llevado y arrastra a los partidos políticos, ¿no es verdad? Sí. Mira tú, ¿cuál fue el punto de partida hace más de 20 años del movimiento al socialismo, inclusive un poco más atrás en la Asamblea Constituyente? Tratar de echarle la culpa de todos los males habidos y por haber a la República. Se la denostó, se la ofendió, se la maltrató y se la quiso reemplazar con un conjunto de retórica, de símbolos, de propuestas, de fechas que haga que en la mente de los bolivianos se borre el concepto de república. Entonces, se instaló una forma de manejo de gobierno y de estructuración del Estado sobre la base de falsedades, sobre la base de criterios que no correspondían a la realidad. El día de hoy debe emerger la República con mucha más fuerza, con un poder que trate de cohesionar a los bolivianos y que supere estos procesos de confrontación, diferencias étnicas y regionales que han marcado todo el ciclo del movimiento al socialismo de manera perversa. Hay que recuperar los principios de libertad, de igualdad y de equidad, que es un proceso que puede durar muchos años, pero que ha llegado la hora de hacerlo porque, repito, estamos ya circulando los bolivianos sobre escombros. Cuando uno circula sobre escombros, se suponía que tendrían que salir los partidos más grandes, las organizaciones políticas más fuertes, o por lo menos en el imaginario colectivo. Sin embargo, son los últimos que se preparan y los últimos que proponen una cuestión como la que están planteando ustedes, que entre varios dirigentes políticos que hablan de la unidad para la democracia y la libertad, y no solamente consideran esto que está diciendo, sino que están apostando a una unidad. ¿Qué tipo de unidad? Es una tarea muy difícil, muy complicada que se la viene tramitando y sobre todo diciéndola hace tiempo atrás. Y la unidad tiene que responder, querido Carlos, a dos momentos. A un momento de periodo, porque tú no respondes en la política a gustos o caprichos, sino respecto a lo que está sucediendo, y el periodo se abre en función a que el Estado plurinacional se ha caído. Y al haberse caído el Estado plurinacional hay un periodo largo en el que tienes que construir un nuevo modelo, tienes que ofrecer una nueva alternativa, una nueva Bolivia que reemplace a este fracaso que hemos vivido durante estos 18 o 20 años. Ese es el periodo largo. O sea, no necesitamos unirnos únicamente para el proceso electoral en el que también apuntamos que debe
articularse un escenario unitario. Es el periodo y es la coyuntura. En el periodo para tratar de resolver estos dramas que están viviendo los bolivianos y vivimos todos los bolivianos el día de hoy, y en el tema electoral para el 2025, porque ya está a la vuelta de la esquina, pese a que las circunstancias, las vicisitudes por las que atravesamos no son las más favorables para un proceso electoral, tenemos que unirnos en la búsqueda de un candidato único. No de un Mesías, Carlos, sino un candidato único que nos exprese a todos nosotros en ideas básicas, porque si tú te fijas en el documento que ha sido firmado por varios, venimos de tradiciones diferentes, venimos de pensamientos diferentes, entonces tenemos que hacer un esfuerzo de encontrar aquellos elementos que nos vinculen, que nos relacionen, y aquellos que puedan ser motivo de discrepancia o de fricciones, tenemos que dejar en el cajón, en el baúl de los recuerdos, para que en su momento se puedan volver a reponer. El día de hoy la tarea es tan monumental que tienes que reemplazar al MAS en el periodo, tienes que generar un proceso y una alternativa de poder y de ejercicio del gobierno diferentes a lo que hemos vivido en este último tiempo. Si no logras reemplazar al movimiento al socialismo, probablemente tengamos movimiento al socialismo por 20 años más, porque ya terminan consolidando lo que están haciendo. Y se puede reproducir, Carlos, con el levismo, con el arcismo, con una tercera alternativa, con una cuarta. O sea, no hay que descartar. Si solamente ganarían las elecciones el próximo año, el MAS estaría 25 años en el poder, cuarto de siglo, Carlos. Nadie ha estado cuarto de siglo de manera continua y de la forma como está. Pero además con este proceso de degradación de la política, con este proceso de destrucción de la república, que es muy grave. Nos podemos acostumbrar, Carlos, me refiero a la ciudadanía, a vivir de esta manera, y luego el proceso de recuperación va a durar varias decenas de años porque no va a ser fácil. Entonces, este es el momento adecuado para frenar esta iniquidad y poder construir a partir de ello una nueva alternativa. Este documento de ustedes me gusta, que dice Unidad para la Democracia y la Libertad. 20 años del mismo partido en el poder no es democracia, definitivamente. Pero además arrastramos el fraude que lo soslayaron para seguir haciendo lo que les da la gana. Sí, señor, y tú has tocado el tema central. Tú sabes que en política, Carlos, hay que medir las contradicciones. Claro. ¿Cuál es la contradicción del momento, la más importante, no digo la fundamental, para decir es aquí donde tenemos que concentrar la lucha? Entonces en Bolivia se ha instalado la contradicción democracia versus dictadura. Sostenemos, Carlos, que el día de hoy en Bolivia hay una dictadura diferente a la de antes. No es el militarote que agarraba sus tanques, sus soldados, tomaba el Palacio Quemado en La Paz, nombraba a sus ministros y listo, a partir de eso ejercía, reemplazando al anterior el poder. No, el día de hoy son medidas progresivas, son desportillamientos de orden constitucional, como ha pasado en Nicaragua, como ha pasado en Venezuela, como está pasando en Bolivia, porque este es un proyecto de carácter continental. No hay que subestimar. Entonces, vivimos en una dictadura y por lo tanto la contradicción es democracia versus dictadura. ¿Quiénes se ponen al lado de la dictadura y quiénes se ponen al lado de la democracia? Y por eso nosotros planteamos que hay que unirnos para construir la nueva Bolivia. No nos queda otra, porque esto está, repito, nuevamente, vivimos en un escenario de puro escombro institucional que ya es insostenible. ¿Cómo se atreverían bueno, ya se atrevieron a proponer el cambio? Me gustó lo que dijiste de dejemos mientras tanto de lado lo que no nos une y veamos lo que nos une. Nosotros los cambas decimos hay que poner mojones para saber dónde está, y uno va agarrándose de los mojones que plantó con anticipación porque sabe que van a ser su espacio vital. Ustedes ya pusieron unidad. ¿Cómo la unidad? Porque, a ver, para que la gente sepa, firman Carlos Bert Iraola, Vicente Cuellar, Amparo Vallivian, Walter Agustín Zambrana, Leopoldo López, Oki Fini, Wilman Cardoso y Germán Gutiérrez por el momento. Entiendo que pueden venir algunos más. ¿Cómo lo harían? Primero, como te decía, tener un acuerdo mínimo de programa, pero mínimo, no el grande, no el programa de gobierno que es una lista parecida al pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, no. Por ejemplo, defender la República,
la nueva república, porque no es reponer la anterior, sino dialécticamente una república mejorada, diferente. Para mí la de república es democracia plena, Carlos. Es restituir la democracia. Ejercicio de los poderes del Estado sobre la base del principio de independencia y de coordinación, alternabilidad en el ejercicio del poder, construir, y mire, este es un tema todavía no debatido a fondo, pero aquí, ¿qué es lo que proponemos? Un nuevo Estado, una construcción de un nuevo Estado y acciones urgentes de gobierno, porque si ha terminado de existir el Estado plurinacional, tienes que proponer un nuevo Estado. Unos dicen hay que acabar con el estatismo, eso está en discusión. Yo digo, no se trata de reducir únicamente el Estado. Tienes que reducir el Estado, pero tienes que generar un Estado fuerte. ¿Por qué? Porque al frente tienes que combatir al narcotráfico, tienes que combatir la delincuencia, tienes que combatir al contrabando, tienes que combatir a estas unidades transnacionales de la delincuencia que, insisto nuevamente, miren la situación de guerra interna que han puesto en el Ecuador. Entonces, si bien es cierto que hay que achicar el Estado, hay que utilizar los recursos que han sido, valga la redundancia, utilizados de manera abusiva por una burocracia prepotente, pachanguera y sin sentido. Llegamos a cerca de 550,000 personas, es verdad, hay que reducir, pero hay que generar un Estado fuerte que enfrente esos diferentes desafíos. Ahora, un futuro gobierno, el 2025, Carlos, necesariamente va a ser un gobierno de transición. Todavía no es el verdadero gobierno porque hay demasiadas tareas que cumplir. Hay muchas cosas que rectificar y para eso necesitamos no el Mesías, sino un ejército de capitanes, una base intelectual, una base de personas que ayuden a conducir la nave del Estado y que permanentemente estén en relación con la ciudadanía, que es la que deberá tomar varias decisiones difíciles, por cierto. Ronald McLean el día de ayer nos decía a nosotros lo importante es que se comience a hacer. A mí me pareció, ¿sabes qué? Me pareció de poco político ir a Estados Unidos a reunirse a través de la invitación de la Fundación Jucumari para hablar de derechos humanos, estas cosas, y en el momento que tenían libre, vos sos político y yo he sido político y todos sabemos que uno no desaprovecha los tiempos y los momentos. ¿Vos crees que pudo haber habido una charla y que está bien o está mal que haya habido la charla? A mí no me vengan con las historias de que, pero es que no se puede conversar en Estados Unidos porque la patria está aquí. Creo que esos son vueltas que está dando la gente por nada. Digo, la UDP, que probablemente haya sido el proyecto político más interesante en su momento, se hizo en Venezuela. Y el plan de gobierno y todas las cosas del movimiento al socialismo se hicieron en Venezuela y Cuba. O sea, y así podés encontrar muchas cosas que te permiten justificar el por qué te reunís en otro lado. En este momento te querés reunir en Bolivia, ustedes se reúnen en Bolivia y vos con la experiencia política que tenés, ¿te das cuenta cuáles son los buzos que están parados en la esquina o no? Creo que sí. Mira, Carlos, con el mayor respeto, esas afirmaciones de que por qué se reúnen en Estados Unidos es un disparate. Sí. Porque yo les pondría, por ejemplo, vinieron varios expresidentes aquí a Bolivia a convencer de que no se peleen entre el Evo y el Arce Catacora. Viniendo de en sus países nadie les dijo nada. Mira, si tú me dices, Carlos, que para forjar la unidad me tengo que reunir contigo, con Pedro, con Sancho Martín, en la punta del Everest y posiblemente me venga una influenza terrible pese a la vacuna, voy. Si me dices que tengo que estar en la Patagonia, voy. Si me dices que tengo que estar en cualquier parte del mundo, porque aquí lo que buscamos es el resultado. El medio... Mira, ¿qué pueden decir? Estados Unidos, el centro del imperio. Y ellos vinieron aquí a meter la cuchara en cosas que no les corresponde. Después, acuérdate, pues, Carlos, y no es que vamos a hacer lo mismo. Arce Catacora y Evo Morales, de las narices, se los llevaron a Venezuela para agarrarlos a cocachos, para que se compongan, para que como changos no sigan peleando. Entonces, la política el día de hoy es muy activa. Y tú, mira, la entrevista es por Zoom. Podemos hablar con alguien que está en la China, que alguien que está en Rusia, que alguien que está en la Argentina, y eso no demerita el objetivo. Aquí lo que me interesa es el objetivo, no el medio. Y el objetivo es la unidad, primero de los bolivianos, de la base societal, y esa base societal
tiene que agarrar a cocachos a sus dirigentes para que entiendan que tienen que unirse, porque el proyecto es demasiado grande, es sacar del ejercicio del poder a una forma que ha dañado a Bolivia, porque si el MAS estaría bien, no perderíamos pues el tiempo, querido Carlos. ¿Hay ya vasos comunicantes o caminos que se pueden tomar para conversar con los partidos más grandes o por lo menos con los que ahora, pese a que no hay partidos tradicionales ya, ¿hay algo o todavía? Poquito, muy difícil, muy complicado, y ahí viene el otro elemento que quería agregar en estas conversaciones. Debemos hacer, Carlos, que la política sea transparente. Uno de los temas que siempre se objetó es de esos acuerdos de pasillo, de cuartitos cerrados, y si informamos que se han reunido en tal o cual lugar está bien porque hay que transparentar lo que se está haciendo respecto a nuestro país y respecto a la política. Ahora, estamos en esos vasos comunicantes que tú señalas, difícilmente todavía. Hemos tomado la decisión. Ahora, vaya a saber si nos darán pelota o no, porque hemos tomado la decisión. Vamos a hablar con Manfred Reyes Villa, pese a su posición. Vamos a hablar con Carlos Mesa. Vamos a hablar con Doria Medina, que Vicente Cuellar ya ha tenido un pequeño adelanto. Vamos a hablar con Tuto Quiroga. Vamos a hablar con todos los partidos, porque además hay un fenómeno el día de hoy, si te has fijado, Carlos, y tenemos que resolver. Hay candidatos sin partido y hay partidos sin candidato. ¿Qué hacemos? Sí, es verdad. Tenemos que resolver estos temas y vamos a hablar con todos aquellos que tengan la mejor predisposición, abiertamente, públicamente. Unos criticarán, otros estarán de acuerdo, pero es el riesgo que debemos de correr porque el objetivo mayor está ahí, está plantado y no podemos nosotros desviar la mirada de ese objetivo principal. Y fíjate cómo se pone de interesante porque el movimiento al socialismo con un solo anuncio ya comienza a ponerse nervioso, que se fueron a buscar al imperio, se pone nervioso porque ellos están peor, están en un pleito que seguramente en el peor de los casos lo va a resolver Cuba o Venezuela, porque no van a ser capaces de resolverlo ellos acá. Entonces... Cuba, Venezuela o el Tribunal Constitucional, por eso están peleando el tema del órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Pero mira, nosotros vamos a aproximarnos con los que sea necesario. Probablemente, Carlos, sea muy difícil que todos estén en el paquete, porque algunos también son funcionales al MAS, pero haremos todo el esfuerzo, porque yo digo, seremos una especie de imán. Es lo que pasa siempre. En la medida que concentres más fuerza, persuadas a la gente que puede ser una realidad, la gente se te aproxima. En la medida que demuestres ineptitud, que demuestres sectarismo, que demuestres dogmatismo, donde yo quiero ser candidato porque me toca, o porque resulta que ya tengo canas, o porque resulta que no sé qué, la gente se cansa. Y acá, Carlos, no hay una disputa de viejos, de jóvenes, no. Aquí la disputa es quiénes están con la democracia y quiénes están con la dictadura. Nosotros y con los que hablemos, queremos que expresen pública y abiertamente que están en el proceso de reconstrucción de la democracia en una democracia mejorada, planteada a partir de la República. Te agradezco la entrevista. Cualquier rato te vamos a llamar molestándote con lo mismo, pero para mí es importante que se escuche a todos. Querido Carlos, muchas gracias y estamos a tus enteras órdenes como siempre. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Chao, querido, gusto saludarte. Bueno, el tema está claro. ¿Quieren o no quieren? Por lo menos se puede probar, se puede intentar. Veamos, sentémonos. Lo mínimo que se puede pedir es que se sienten a conversar y que nos digan qué es lo que puede pasar, porque el diagnóstico lo ha dicho claro. Hay una ruptura absolutamente de todo lo institucional y de lo democrático. Frente a eso, no te queda otra que sentarte y conversar para saber para dónde van los tiros. Es decir, en el sentido de para dónde está tironeando cada uno, y así no vamos a llegar a ningún lado. ¿Ok? Vamos al corte y ahorita venimos. Dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas.
La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BYD que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BYD. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy Bolden, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando, Santa Cruz. Estimados contribuyentes, recuerden, solo hasta el 7 de junio estamos descontando el 10% a vehículos e inmuebles y el 8% a las actividades económicas. Tus impuestos son obras. Gestión Johnny Fernández Alcalde.